Abre la sesión. El acta de la sesión 34 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 35 se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. Cuenta, señor secretario. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos en la Secretaría de la Comisión. Un informe que ha elaborado la Biblioteca del Congreso Nacional, a petición de esta comisión, sobre la regulación adoptada en otros países respecto del proyecto de ley que modifica normas sobre protección de los derechos de los consumidores para exigir que los dispositivos móviles de información y telecomunicaciones y los videojuegos incluyan advertencias sobre los riesgos de uso desmedido en menores, ciberbullying y niveles de violencia, que es un proyecto que esta comisión ha estado abordando. En segundo lugar, ha llegado otro informe que elaboró la Biblioteca del Congreso Nacional, también en respuesta a una solicitud de esta comisión, sobre la regulación que se ha adoptado en otros países en materia de inteligencia artificial. Esto en el marco de la tramitación del proyecto que regula sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas. La Cámara de Diputados tiene una unidad de participación ciudadana y desde esa unidad nos han comunicado que el 3 de julio publicaron en la plataforma digital Congreso Virtual el proyecto de ley que regula la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas, con la finalidad de que la ciudadanía pueda votar y opinar acerca de este proyecto de ley y que se mantendrá aproximadamente hasta fines de septiembre, luego de lo cual remitirán a la comisión el reporte de la participación. Y esta misma unidad de participación ciudadana ha remitido el informe de participación que recayó en el proyecto de ley que establece normas sobre etiquetado y etiquetado de productos tecnológicos con advertencias sobre los riesgos que el uso desmedido presenta en niños, niñas menores de 2 años de edad. Y se destaca, eso sí, que la consulta solo consideró uno de los 3 boletines que hemos refundido, porque la petición la hicimos a dicha unidad antes de que la comisión pidiera a la sala que refundiera las iniciativas. Desde el Comité Coordinador del Consorcio de Universidades para una Infraestructura Integrada y Segura de Datos para Chile, la directora de dicho comité, la señora María Paz Hermosilla, hizo llegar una invitación al presidente o a una representante de la comisión para participar en la visita al Reino Unido denominada Infraestructura Integrada de Datos, que se efectuará entre el lunes 13 y el viernes 17 de noviembre en Londres, Reino Unido. Explica que el Consorcio de Universidades para una Infraestructura Integrada y Segura de Datos para Chile la integran la Universidad Adolfo Ibáñez, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, en conjunto con el Centro para Estudios Longitudinales de la University College London, y que buscan promover el conocimiento en torno a modelos de infraestructura de datos integrados, con el objetivo de informar la discusión y propuestas para la integración de datos del Estado chileno y su uso para el diseño y evaluación de políticas públicas y la investigación científica. Además, se ha recibido un correo electrónico de la profesora investigadora del Centro de Inteligencia Artificial y Derecho de la Universidad Autónoma, doña María Isabel Cornejo Plaza, que estaba invitada a la sesión de hoy y excusa su inasistencia debido a que se encuentra fuera del país y con defectos de conectividad. Y en último lugar, un correo electrónico del señor Jonathan Martínez Líbano, doctor en Psicología Clínica y de la Salud, por medio del cual señala que ha tomado conocimiento de que se ha invitado a jefes de
carrera de psicología, conversar en relación con la influencia de las redes sociales en la salud mental y expone que con un grupo de investigadores ha estado trabajando en poder evidenciar los perjuicios de ello en la salud mental chilena, por lo que envía una serie de publicaciones que van en esa línea y agrega que para ello sería interesante que la comisión pudiera convocarlos en la próxima ocasión en que trate estos proyectos de ley sobre etiquetado de, de dispositivos electrónicos. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra respecto a la cuenta. Por favor, diputada Llomas. Presidente, bueno, agradecer, ¿cierto?, la lectura de la cuenta. Me gustaría, si es que es posible, nos puedan enviar, no sé si al WhatsApp o a los correos electrónicos, los informes de la Biblioteca del Congreso, porque la verdad es que no recuerdo cómo poder acceder a ellos si no es por vía de que nos envíen los correos electrónicos. ¿Sí puede ser? Ya. Ah, pues la Biblioteca del Congreso, pues. Es mejor, es más fácil No, esa sí, vía. están accesibles ¿Ya? en el mini sitio referido a esta comisión y en particular a esta sesión, pero Perfecto. para evitar complicaciones no es problema hacérselo llegar Muchas gracias. por la vía del WhatsApp de la comisión. Perfecto. Los dos informes de la biblioteca. Y también puede ser este mensaje que envía el psicólogo, ¿cierto?, que está solicitando poder ser escuchado en la comisión, porque también acompaña algunos artículos. Entonces creo que a propósito de lo que estamos viendo, yo al menos me quiero informar totalmente en esta materia. No soy tampoco alguien que esté formada en materia de tecnología y, en fin, me gustaría poder tener esa información, presidente. Así lo haremos, diputada Llomas. Así que hacemos extensiva la invitación a quien hoy día se ha excusado, ¿no es cierto?, para que efectivamente pueda asistir al secretario. ¿Alguien más quiere respecto a la cuenta? No. Diputado Lilayú. Sí, señor presidente, no solamente lo que pidió la diputada Yoman, me imagino que será para todos, ojalá fuera en un mail y también en, no sé, el WhatsApp, pero ojalá que fuera extensivo a todos, me imagino. O por lo menos a mí también me gustaría. Sí, ahí en el chat discutimos eso de la comisión, diputado. Quisiese igual pedirle al secretario que entregue información respecto de esta visita inspectiva al Observatorio Paranal. Secretario. Gracias, presidente. Se ha completado el programa en relación con lo que previamente habíamos hecho llegar a los integrantes de la comisión, en el sentido que están completamente diseñados los contenidos del día 1, que sería el jueves 10 de agosto, y el día 2, que sería el viernes 11 de agosto, tanto en la visita al Observatorio Paranal de la ESO, al Cerro Armazones, y lo que se ha agregado últimamente es una visita también al Observatorio Coraima, es operado por la Unidad de Astronomía de la Universidad de Antofagasta. Están coordinados el transporte, la logística, el alojamiento y la alimentación. Entonces, a contar de hoy ya quedan solo 2 semanas, por lo tanto se estrecha el plazo para que las diputadas y diputados integrantes de la comisión confirmen su participación. Les recuerdo que la salida es en un vuelo desde Santiago a las 7:54 de la mañana del día jueves 10 de agosto y el retorno está contemplado para las 21:59 del día siguiente, que es el viernes 11 de agosto. El detalle más específico del programa ya se los hemos hecho llegar y lo último que me resta por informar a la comisión y también una petición, presidente, es que a raíz de que ha habido cambio de director en la Biblioteca del Congreso Nacional, es ratificar el acuerdo adoptado oportunamente para que la comisión le pida al director de la biblioteca que autorice también y financie la participación junto con esta comisión del experto que ha asesorado permanentemente en esta comisión, el señor Raimundo Roberts, en esta visita de los días 10 y 11 de agosto. ¿Es posible adoptar ese acuerdo, presidente? Y damos el acuerdo de que nos pueda acompañar
Raimundo Robert de la Biblioteca del Congreso a esta visita a Paranal, Antofagasta. Obviamente, además, solicitándole a la Biblioteca del Congreso el financiamiento, digamos, de ese viaje, digamos, de ese acompañamiento. ¿Hay acuerdo? Sí. Sí. Acordado, gracias. Orden del día. Entrando en el orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de continuar con el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación. Esto es el boletín 15.869-19, que está en primer trámite constitucional y primero reglamentario. En razón de lo anterior, escucharemos al profesor titular de la Escuela de Psicología de la Universidad de Valparaíso, el doctor Pablo López Silva. Bienvenido, Pablo. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. No soy un ignorante del protocolo, pero si la diputada está interesada en informarse, los profesores estamos abiertos a enviar toda la información que tenemos, los libros que hemos editado, así que no hay ningún problema. Bueno, sí, tengo un documento que envié, pero lo puedo compartir. Debería... No me deja compartir eso, sí. Ahora sí. Ya. Se supone que eso estoy compartiendo. Ya voy a... ahí está. Ahora sí que sí. Bueno. Comienzo. Bueno, la idea de este pequeño documento es un poco dar algunas opiniones que surgen desde la comunidad académica que se encuentra actualmente trabajando en cómo las neurotecnologías y la inteligencia artificial han comenzado a afectar en realidad la vida diaria de la ciudadanía. Entonces, la creación de neurotecnologías y sistemas de inteligencia artificial ciertamente trae beneficios. Nadie va a negar eso. Desde nuevos tratamientos médicos hasta incluso la mejora de la eficiencia del Estado. La inteligencia artificial y la neurotecnología ofrecen una serie de oportunidades que en realidad en la literatura están descritas como sin precedentes por los niveles de precisión que puede generar estas intervenciones. El documento ha sido también acompañado con referencias, citas bibliográficas, artículos actuales y artículos científicos también de los últimos 5 años. Sin embargo, tal como la irrupción de cualquier tecnología genera ciertas preocupaciones, la inteligencia artificial ya ha comenzado a generar algunas preocupaciones. Por ejemplo, en Norteamérica y en la Unión Europea se ha comenzado a observar cómo esta irrupción de las inteligencias artificiales no reguladas, sobre todo con fines comerciales, ha dañado a algunos ciudadanos, llegando incluso en Italia, por ejemplo, a prohibir ciertos sistemas. Por ejemplo, y esto es un ejemplo que puede ser un poco radical, pero es el tipo de amenaza que se está enfrentando. Un usuario de la aplicación Réplica se quitó la vida tras sufrir una descompensación debido a los cambios en términos y condiciones
en la aplicación, ya que esos cambios no le permitieron seguir interactuando con de cierta manera romántica, erótica. Esa persona estaba en riesgo de suicidio. Tenía bastantes condiciones psiquiátricas y por lo tanto pertenecía a una comunidad especialmente vulnerable. El problema es que el tipo de interacción que empezó a tener con esta aplicación, que se llama réplica porque replica una interacción humana, generó una especie de dependencia. Obviamente esa dependencia, y dada y por la forma en la cual nosotros interactuamos con este tipo de tecnologías, se abrió para compartir muchos temas que rodeaban lo ilegal, etcétera. Cuando los desarrolladores se dan cuenta, deciden cambiar esto, pero le quitan esto a esta persona que está en un estado de vulnerabilidad, y eso hace que se descompense. Obviamente uno no podría decir que eso específicamente fue lo culpable de el suicidio, pero sí fue un componente dentro de la cadena causal sumamente importante. El problema es que al no estar regulado esto, en realidad no se pudo asignar ninguna culpa a nadie, ni a los desarrolladores, etc. Ahora, esto levantó una alerta sobre la forma de vinculación entre los humanos y las inteligencias artificiales que procesan grandes cantidades de datos lingüísticos, como por ejemplo el famoso chat GPT. Pero también el chat GPT, que es como el más famoso, se suma al uso de terapeutas artificiales, ¿ya? Ciertos chats de procesamientos de información que tratan de imitar el tipo de consejo de interacción que se podría conseguir desde una ayuda psicoterapéutica, lo cual ya desde el principio se ve como algo problemático. Entonces, este tipo de vinculación con las inteligencias artificiales está comenzando a presentar una serie de desafíos para el control y el monitoreo de la información, pero también en cosas como los procesos educacionales, los procesos psicológicos de la población en general. Entonces, y aquí viene algo que no tiene precedente, tiene un precedente dentro como de los últimos 50 años, que durante el 2023 el Future of Life Institute propuso una moratoria de 6 meses ante la falta de conocimiento sobre las formas en que la inteligencia artificial podría afectar la vida regular. Y esto solamente es comparable con la moratoria que se produjo con el proyecto del genoma humano. Todo esto obviamente ocurre en un escenario desregulado y por lo tanto, sinceramente, y esto lo hemos conversado con el grupo de investigadores, tengo que aplaudir la iniciativa de la Comisión de regular el uso de las inteligencias artificiales, ¿ya? Eso se agradece y eso no hay ningún problema con eso. Yo le conté a la gente y fue como, bien. Sin embargo, me gustaría reparar en algunos asuntos. Siempre típico del profesor. Sin embargo. Bueno, existe una amplia evidencia. No sé. Existe mucha evidencia y datos históricos dentro de la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia que muestran cómo las nuevas tecnologías podrían, por ejemplo, ampliar brechas económicas y epistémicas en las sociedades que ya son desiguales. Por una parte tenemos brechas que son económicas, o sea, ciertos grupos económicos que tienen más acceso a educación, etcétera, pero a recursos van a poder, por ejemplo, contratar inteligencias artificiales que logren procesar de mejor manera y mayor cantidad de datos y así posicionarse, por ejemplo, en el mercado, etcétera, etcétera. Pero por otra parte tenemos las desigualdades epistémicas que se llaman, que básicamente se refiere a lo que sabe y no sabe la gente respecto de cómo funciona la realidad, cómo funcionan las cosas en general. Por ejemplo, una persona que ha estado aislada durante mucho tiempo y no ha tenido acceso a una educación, podríamos decir, tecnológica, podría utilizar este artefacto sin entender mucho cómo funciona.
lo utiliza, porque nosotros los humanos tenemos como la facilidad de aprender usando las cosas. Pero ahí hay una diferencia entre eso y saber cómo esto funciona, porque el saber cómo esto funciona básicamente me permite a mí ser más precavido en ciertas formas. Por ejemplo, los datos que ingreso, etcétera, etcétera. Ahí, por ejemplo, vemos una desigualdad que se dice epistémica, porque tiene que ver con qué tanto yo sé respecto de el artefacto con el cual estoy interactuando. Ahora, si bien no creo que sea posible asegurar una equidad total en el acceso a las inteligencias artificiales como pasó en una versión previa de la ley de neuroderecho, lo cual impone un problema para el Estado, es necesario democratizar esta irrupción tecnológica, acercándola a la ciudadanía mediante un proceso responsable de, vamos a llamarle, alfabetización tecnológica. ¿Por qué? Porque la falta de información en la población podría exponer a comunidades epistémicas y económicamente vulnerables a mayores daños en comparación con esa población que sabe cómo esto funciona. Ahora, incluso con la existencia de una regulación, ¿ya? Entonces, no estoy diciendo que con la regulación estamos listos, sino que también existe la forma en la cual la sociedad, como ya está, reacciona a la interacción con las inteligencias artificiales. Por lo tanto, y me tomé la libertad de escribir un recomendaría una estrategia preventiva que acompañe a la estrategia más paliativa, debería decir ahí. Tanto como una estrategia desde arriba hacia abajo, que está representada por la ley, me preocupa también la intervención desde abajo hacia arriba, mediante el trabajo con la ciudadanía. Algunas acciones podrían incluir, por ejemplo, plataformas interactivas, informacionales, procesos de alfabetización en escuelas y hace poco una colega que está más cercana a la salud incluso dio la idea de que en los consultorios se podría informar de esto por la forma en que el daño de la dependencia afecta a la salud mental. Segundo, existe también amplia evidencia sobre la forma en que la interacción sistemática con artefactos, sobre todo con pantalla, en niños impacta de forma negativa su desarrollo cerebral y salud mental. Por lo general se habla de la dependencia de estos aparatitos en términos de salud mental, bastante general. Pero hay evidencia, y la puse ahí en la cita, de que aparentemente esto también estaría afectando el desarrollo del cerebro de los niños que empiezan a interactuar demasiado temprano con esto, por diversas razones. Esto obviamente no es algo sorpresivo, es algo que uno sospecha en una hipótesis bastante plausible, incluso antes de que hubiese evidencia. Pero el problema es que aún no sabemos cuáles son las consecuencias reales del uso masivo de la inteligencia artificial en la sociedad. Como por ejemplo con fines lúdicos, estas aplicaciones, o con fines educacionales. Entonces la preocupación surge no solo de la falta de regulación, que es algo con lo cual ustedes están lidiando ahora, sino que de la forma en la cual el cerebro se relaciona con ciertos tipos específicos de inteligencia artificial. De nuevo, incluso si están reguladas. Por ejemplo, funciones cognitivas como la mentalización, que es la capacidad que tenemos de atribuir intenciones a la conducta de los demás, o los mecanismos de detección de agencia, que son primitivos en el cerebro, permiten, y aquí viene una palabra que tengo que respirar, antropomorfizar, o sea, darle características humanas, por ejemplo, a los chatbots, a los chats. El problema es que lograrían muchos de estos chatbots y lograrían imitar interacciones humanas. Esto no está acá, pero en la historia de la inteligencia artificial hay una prueba fundamental que es la prueba de Turing, que por lo general se conoce si trata de responder la idea si las máquinas pueden pensar. En realidad, la prueba de Turing nunca estuvo pensada para responder la pregunta si las máquinas podían pensar, sino que la pregunta que trataba de responder era ¿qué tiene que hacer una máquina para hacerme creer de que estoy interactuando con un humano? Eso fue desde el año 57
el fin de la prueba de Turing. Lamentablemente, o no sé, para algunos, si es, positivamente, muchos de estos chatbots superan la prueba de Turing y por lo tanto hacen creer a sujetos que están interactuando con humanos. Esto podría tener potenciales consecuencias en salud mental, en la salud mental de los ciudadanos y la forma en la cual se configura la relación general con la realidad, o sea, se genera una pérdida de este grip que se llama a la realidad, y también de las interacciones entre los mismos humanos. Por ejemplo, en Japón se está viviendo una crisis con los adolescentes, porque prefieren interactuar más con tecnologías que con miembros de más o menos de su mismo grupo etario, entonces está habiendo una crisis de natalidad, etcétera. Entonces hay datos sociológicos para soportar esto. Entonces es en esa interacción donde surgen riesgos específicos que requieren acciones más específicas, a mi entender. El no tener claro el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo cerebral, al no tener claro cómo funciona esto, tal vez la ley podría integrar una regulación flexible que incluso permitiese un veto o una moratoria en el desarrollo e implementación de inteligencia artificiales en casos de emergencia. ¿A qué me refiero con casos de emergencia? Que después de un tiempo nos empezamos a dar cuenta, recién, de que la inteligencia artificial está teniendo ciertas consecuencias en el desarrollo, porque hasta ahora, lamentablemente, no tenemos tanta evidencia. Y es el problema principal que también tiene Europa y Estados Unidos. Pero tal vez permitiendo la investigación para lidiar con tales escenarios. Entonces es básicamente restringir el acceso de los usuarios y mantener la investigación para poder realmente informar estas decisiones. Conjuntamente, la inclusión de una conexión directa con las políticas educativas deberían regular su uso pedagógico y lúdico. Finalmente, quisiera recomendar, y esto es algo que mis colegas me dijeron, oye, esto nos preocupa un poco, quisiera recomendar el fortalecimiento del órgano asesor descrito en el artículo 5 del proyecto de ley, especialmente por razones prácticas. Por ejemplo, la falta de dedicación formal remunerada, la autonomía, la representatividad, y tal como indica una carta enviada a la revista Ethics and Society, junto a un grupo de profesores latinoamericanos que también incluía a la profesora María Isabel Cornejo, creo que al no entender el impacto de la inteligencia artificial, los marcos legales deberían incentivar algo así que denominamos la institucionalización de herramientas que investiguen continuamente y monitoreen el efecto de las inteligencias artificiales en la sociedad, con grados saludables de autonomía y con una estructura administrativa que permita el desarrollo de su función de manera eficiente. Tal vez la creación, y aquí me estoy aventurando, la creación de un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial o otras áreas afines podría consolidar la preocupación por el monitoreo de la forma en que esta irrupción de las inteligencias artificiales podría afectar la salud mental de los ciudadanos, incluso después de aprobada la ley. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Pablo López. Ofrezco la palabra, estimada diputada Jomans. Gracias, presidente. Agradecer la presentación. Tengo dos consultas. Una es cómo en los otros países, creo que mencionó Italia, había implementado este veto moratoria, ¿o no? No sé si me equivoco, o era otro país, pero... No, Italia prohibió. Prohibió. Sí. Pero mi pregunta es, ya, y en ese caso, o en los casos en que se haya implementado esta moratoria o veto, ¿cierto?, al desarrollo de las nuevas tecnologías, o más bien de inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Cómo se implementaba en lo concreto? Porque, por ejemplo, en el caso de nuestro país, no es que o podría ser en casos muy excepcionales, se desarrolle acá en Chile, sino que más bien se exporta. Claro, o sea, importamos, ¿cierto? Sí. Y por lo mismo, ¿cómo podríamos, en el caso nuestro, llevarlo a cabo? Porque como económica y comercialmente me parece que sería complejo y más bien es algo que
como del que no tenemos que hacer cargo en este momento con las condiciones que hay, lamentablemente. Sí. Quizá uno podría, a lo que ingresa, tener algún tipo de regulación o medida como preventiva al momento de implementarse, no sé, estoy poniéndolo, pero simplemente quería saber cómo ellos lo hicieron, con también la importación, o más bien era algo sobre lo local. Y lo segundo, a propósito de la idea de un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial, que me parece súper interesante poder tenerlo en nuestro país, si es que ideas como esa también se han implementado en otros países y cuál es su carácter, digo, como cuál es el nivel de facultades que tiene, atribuciones, como hasta dónde alcanza su nivel no quería decir intervención, pero su nivel de incidencia. John Smoke siempre tiene la palabra correcta. Incidencia, me parece bien. Eso, presidente. Gracias. Bueno, sobre la primera pregunta, creo que estamos en una situación bastante difícil, porque por lo general acá en Chile actuamos cuando ya tenemos algo de modelos externos, pero el problema es que actualmente se está discutiendo la moratoria en Europa. Hay un grupo bastante fuerte que está en pro de la moratoria, pero también hay un grupo, sobre todo gente de Suiza, que ha publicado, sobre todo un autor de apellido Yenka, que es bastante influyente, que se opone. El asunto, y esto también está en el documento, es que muchas veces ese tipo de planes de regulación depende también de cómo son las sociedades. Por ejemplo, Suiza es bastante liberal y pone el foco en el derecho individual. O sea, en realidad yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, ¿sí? Y nadie se puede meter con ese derecho, porque el derecho más fundamental es individual. Hay otros que tienen esta cultura más del grupo, por ejemplo Italia. Italia, al observar este caso, decidió prohibir. ¿Por qué? Porque no sabemos con lo que estamos interactuando y no sabemos lo que podría seguir sucediendo. Entonces, antes que este derecho individual, hay que proteger al grupo. Entonces, en ese sentido, y nosotros enviamos hace muy poco, una carta a esta revista Ethics and Society, revisando la posibilidad de una potencial moratoria que es más flexible que la europea. Por ejemplo, que permita el desarrollo controlado y la investigación, pero que regule e incluso casi no permita en algunos casos el uso, por ejemplo, de aplicaciones comerciales, acceso abierto, para saber algo que sea antes de permitir que toda la ciudadanía como que tenga acceso libre. Porque al final ahí nosotros vemos una preocupación clara, que esto comenzó desde el 2014, cuando en Estados Unidos el gobierno empieza a entregar muchos fondos de investigación para el desarrollo de neurotecnología. El problema es que obviamente eso se tradujo en potenciales aplicaciones neurotecnológicas con fines comerciales. Entonces se salió del contexto, por ejemplo, de investigación militar, médica, y se masificó. Y ahí surgen las preocupaciones. ¿Por qué? Porque no están los mismos marcos en realidad epistémicos, conceptuales, académicos, etcétera, en la sociedad en general. Y ahí se genera esa preocupación. Y respecto de la segunda pregunta, por lo general son institutos que reciben apoyo de privados, pero también de los gobiernos, en muchos casos. En otros casos, por ejemplo, el órgano más o menos principal que ha estado lidiando un poco con esto en Estados Unidos es el Institute of Mental Health, pero hay bastantes, por ejemplo, el Institute for Future Life es privado, pero hay iniciativas que tienen
el deber de informar, por ejemplo, al gobierno. Entonces tienen un grado de autonomía que les permite, por ejemplo, generar proyectos de investigación independientes, y desde esos resultados van informando al gobierno. Entonces no es solamente como una comisión de ética o neuroética que cuando surge algo se le pregunta, sino que es un grupo que está dedicado a esto 100%, o por lo menos un equipo que varía, para poder ir siempre monitoreando en este caso el uso de inteligencias artificiales. Muchas gracias. El diputado Lilayú tiene la palabra y luego el diputado Lago Marcín. Bueno, saludar a usted, presidente, a los colegas, especialmente al profesor, que es interesante. La verdad es que las preguntas que yo tenía prácticamente me lo fue contestando en la respuesta recién. Sí, yo creo que es fundamental, como dice la diputada Yoma, es el Instituto Nacional de Inteligencia Artificial. Yo creo que sí que es una de las ideas que yo creo que en algún momento hay que implementar, o como se llame, y este instituto, me imagino, tendrá que aprender, ¿cierto? Tendrá que fiscalizar y otras cosas más. No, yo la duda que tenía, pero lo contestó, lo que hablábamos de la parte psicológica, ¿cierto? Tiene que ver mucho con la idiosincrasia de la sociedad, ¿cierto? Yo escuché atentamente que el japonés, ¿cierto? Los japoneses tienen una mayor dependencia con aparatos y tienen con la robótica, etcétera. Nosotros tenemos costumbres diferentes, ¿cierto? Tenemos una historia diferente, tenemos valores diferentes, una educación diferente, etcétera, etcétera, que yo creo que claramente la dependencia podrá ser diferente. Yo creo que en ese sentido ya lo respondió, y creo que viene ahí la pregunta, y me imagino que es lo que tendríamos que hacer. Nosotros tenemos que hacer, del punto de vista, bueno, yo como médico, del punto de vista científico, siempre primero estudiamos, se hacen estudios y investigación antes en grupo, ¿cierto? Yo creo que desde el punto de vista psicológico, yo creo que ya deberían estar haciendo en la universidad, o ya deberían irse preparando e ir estudiando ya esta inteligencia en grupo, como lo creo que como lo dijo. Yo creo que antes de implementar, yo creo que la academia en este momento tiene una obligación enorme ya de empezar a hacer, porque la inteligencia va a llegar sí o sí, eh, todas las trabas que les coloquemos, dificultades, pero igual a la larga, a la corta, esto es algo que en este momento se va a instalar todas las sociedades del mundo en diferentes formas. Yo creo que tenemos que adelantarnos, creo que el trabajo en estos momentos de los grupos, que en estos momentos académicos, y ver la dependencia que tenemos aquí en Chile. Yo creo que por ahí va la cosa. La verdad es que me contestó todo las dudas que yo tenía, y creo que por ahí va la cosa, ¿cierto? Nosotros sabemos, cuando él habla de un joven, ¿cierto?, que se suicidó, la dependencia que hay. Japón, en el caso, sabemos que Japón tiene, en estos momentos, sin inteligencia artificial, tiene una alta tasa de suicidio. No tanto como nosotros, como en Chile, ¿cierto? Somos diferentes. Yo creo que por ese lado también habría que estudiar cuál sería el valor y el peligro y el riesgo de nuestra sociedad. No, eran dudas nomás que me la respondió. Muchas gracias, diputado. Le doy la palabra al diputado Lago Marcín y luego, profesor, usted se refiere a ambas consultas o comentarios. Muchas gracias, presidente. Primero que todo, saludar por su intermedio a nuestro invitado, el profesor López, que por cierto yo creo que nos dio una verdadera cátedra en torno a la temática y sus eventuales consecuencias. De hecho, yo creo que varios de los puntos que él ha planteado se transforman fácilmente en indicaciones, en el sentido de que comparto el hecho de que por lo menos la regulación o la institucionalidad que a la luz de esta ley pudiera crearse también tiene que tener como objetivo buscar o promover o proponer al Ministerio de Ciencia formas en las cuales promover la alfabetización en torno a los sistemas de inteligencia artificial. También, obviamente, investigar y monitorear los efectos de la inteligencia artificial, dicha comisión, que en términos prácticos, si bien se plantea como una comisión, es una institucionalidad. No entiéndase, por lo menos desde la perspectiva de quien es autor de este proyecto, que es exclusivamente los comisionados que puedan integrarla y nadie más. Por lo menos
ahí yo creo que hay dos referentes. Uno que es el Instituto de Salud Pública, que tiene un director unipersonal y que por tanto las decisiones pasan por ese director del ISP. Y el otro es el Consejo de Monumentos Nacionales, que el Consejo de Monumentos Nacionales tiene una institucionalidad a su bajo, pero las decisiones directivas son tomadas en función de los acuerdos que se adoptan en dicho consejo que trata de integrar distintas visiones. Entonces, lo que busca el proyecto de ley es que la institucionalidad que se genera tenga esta segunda visión más cercana al Consejo de Monumentos Nacionales, que no implica que exclusivamente sean los comisionados, sino más bien que haya eventualmente, si es que así lo desea el Ministerio, que debe ponerle las indicaciones que requieran presupuesto de la Nación, la institucionalidad que pueda estar obviamente investigando, monitoreando, estudiando cómo poder promover políticas públicas de alfabetización. Ahora, también creo que el invitado plantea una falencia propia del proyecto, que es los sistemas de inteligencia artificiales que imitan interacciones humanas. Porque si bien en los primeros artículos está establecido los recuerdos que se tienen que tomar con respecto, en el amplio sentido, a sistemas de inteligencia artificial que pudieran generar ciertas decisiones que dañen a personas o al mismo individuo ante alguna vulnerabilidad, creo que se puede mejorar, así como se hace en el apartado, en el artículo de Deepfake, un artículo especializado en torno a estos sistemas de inteligencia artificial que imitan interacciones humanas para, por supuesto, darle una mayor profundidad a ese tipo en particular que pudiera requerir una mayor profundización. Ahora, adicionalmente quería comentar que bueno, esta semana apareció una columna de opinión en la Tercera, que muy amablemente el secretario de la comisión, que está muy atento a todo, me envió, de Constanza Pasarín, quien sería bueno que pudiera ser invitada eventualmente, si es que se pudiera acordar, para no solamente enterarnos de su posición por una columna de opinión, sino de primera fuente eventualmente en esta comisión, y que también plantea algunos puntos que me parecen muy interesantes en torno a cómo también esta regulación no obstaculice los startups o los desarrollos o los centros que estén en el día de hoy trabajando en esta materia en territorio nacional. Y para terminar mi intervención, que no tiene muchas preguntas porque yo creo que la presentación fue más que clara, comentar que la semana antepasada me reuní con la embajadora de Holanda, dado que Holanda fue el país que promovió, al menos en la Unión Europea, la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea, y por lo menos va a buscar quienes dentro de la institucionalidad holandesa promovieron esta iniciativa en el Parlamento Europeo, para poder invitarle e igualmente buscar a través de la Unión Europea en Chile aquellos que trabajaron en la comisión de redacción de la ley de inteligencia artificial, para poder tener algún espacio ahí de conocer. Yo creo que en estos momentos no tenemos mucho de dónde agarrarnos, lo digo coloquialmente, para decir, oye, este es el mejor ejemplo o esto ha funcionado en alguna parte del mundo, porque justamente la gracia de este proyecto de ley, creo yo, es que como país nos pone en la vanguardia de estar discutiendo algo que todavía los otros países no han empezado a discutir, por querer esperar que otros países terminan decidiendo. Y creo que eso como nos puede posicionar, al menos dentro de la discusión internacional en esta materia, y me parece que a esa luz podemos tomar más que las consecuencias o decisiones, sí al menos los criterios que otros han tenido para tomar o avanzar en cierta línea. Eso, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Lacomarcino. Usted siempre propone conversaciones de vanguardia, incluso en la Comisión de Salud, a veces muy de vanguardia usted. Raimundo Robert, de la Biblioteca
del Congreso me escribe por interno, dice, en la Unión Europea están discutiendo una ley de inteligencia artificial, en Estados Unidos acaban de presentar un acuerdo con grandes empresas de inteligencia artificial, otro camino, y en China están regulando sectorialmente, así que hay diversos caminos, instancias, y esto es bien interesante, se conecta con lo que planteaba. Yo antes de darle... Sí, pero... Y quizá en otro país van a decir, bueno, en Chile ahora nos van a mencionar a nosotros y en Chile también hay un proyecto de ley. Así es. Yo antes de darle la palabra para que tú, profesor Pablo, conteste, digamos, hagas comentarios, quisiese preguntarle a Matías Edward si existe un Instituto Nacional de Inteligencia Artificial o algo, no sé, se puede acercar, por favor, Matías, porque no sé si existe algo de eso, lo que ustedes están trabajando desde el Ministerio de Ciencia está enfocado en este tema, igual creo que sería interesante saber qué hay en esa línea. Gracias por la pregunta, señor presidente. Bueno, desde el Ministerio de Ciencias básicamente existen dos grandes iniciativas en torno a inteligencia artificial. Por un lado, ¿no es cierto?, se está actualizando la Política Nacional de Inteligencia Artificial, que es un proceso, ha sido un proceso participativo que ha involucrado a distintos sectores, ¿no es cierto?, de la academia, de la sociedad civil, etcétera, con el objetivo de justamente ajustar, ¿no es cierto?, los lineamientos principales que la Política Nacional de Inteligencia Artificial ha ido, por así decirlo, actualizando o modificando en función, ¿no es cierto?, de las nuevas necesidades que van surgiendo en función del desarrollo propio de esta tecnología. Y por otro lado también, el Ministerio, a través de la Subsecretaría, ¿no es cierto?, ha estado trabajando fuertemente en un aspecto bien relevante en materia de inteligencia artificial que tiene relación justamente con la ética de la inteligencia artificial, que es un aspecto que se discute bastante a nivel comparado. Sin ir más lejos, prontamente, ¿no es cierto?, la Subsecretaría va a llevar adelante un summit en materia de ética de la inteligencia artificial, patrocinado por la UNESCO, por la CAF, en donde lo que se busca es, entre otras cosas, ¿no es cierto?, es generar bases de discusión o bases de acuerdo a nivel, en este caso ya latinoamericano, ¿no es cierto?, para empezar a discutir con mayor nivel de detalle y introduciendo aspectos de ética de la inteligencia artificial a la discusión mayor, ¿no es cierto?, que gira en torno a esta materia y que ciertamente también tiene su correlato o podría tener un correlato en materia de regulación de inteligencia artificial. Pero en resumen yo diría que esos son los dos grandes elementos que actualmente el Ministerio, ¿no es cierto?, está proveyendo en esta materia, y además también aprovechar de mencionar que hicimos pasamos a la comisión, ¿no es cierto?, un listado de distintos expertos que también podrían ser útiles en distintas áreas, ¿no es cierto?, de inteligencia artificial desde el punto de vista, ¿no es cierto?, jurídico, ¿no es cierto?, desde el mundo de las políticas públicas, desde el punto de vista de la ética también, desde el punto de vista de la salud, ¿no es cierto?, y de la psicología, que sería bien relevante, si usted lo tiene bien, señor presidente, y el resto de la comisión, escuchar para efecto de tener distintas visiones y posiciones sobre este fenómeno. Te quiero hacer una pregunta y yo también después al profesor. En general, de las personas que han expuesto acá, ¿son personas que también han expuesto ante ustedes? ¿De los académicos? La respuesta es sí, no. Algunos sí y otros no, pero eso obviamente tiene que ver más que nada con aspectos más coyunturales, yo creo, por cuestiones de disponibilidad, pero ciertamente el grupo de profesionales, ¿no es cierto?, de investigadores en torno a materia de inteligencia artificial no es tan extenso, así que yo le diría que mayoritariamente sí. Era para ver si en este conjunto nos intersectábamos en alguna parte y nos andábamos conversando el ministerio en un lado y nosotros en otro, no invitaban ustedes a los suizos y nosotros a los italianos, digamos, para llegar a cosas, por eso lo quería preguntar, de visiones muy divergentes. Yo, profesor, antes de darle la palabra, yo tengo una consulta que es, usted hablaba de los chatbots. ¿Eso hoy día opera, existe, está presente en nuestros equipos? ¿Cómo acceden las personas? Para poder entender si es solo una discusión académica o hoy día pasa ya, por ejemplo, en el país, si acontece.
¿Cómo opera eso? La discusión académica surge de la aplicación práctica. No al revés. Esto está ocurriendo, cualquier persona que tenga acceso a Internet, por ejemplo, puede descargar la aplicación, ocupar la aplicación de ChatGPT, por ejemplo, 4, creo que ya va en la 5, desde cualquier dispositivo móvil, cualquier persona. Una de las cosas que hace especial a este tipo de chatbot es la cantidad de información y de datos que puede procesar y la capacidad que tiene de imitar algo que sería estructurado como por una mente humana en la forma de expresarlo. Es más, uno le puede hacer preguntas a ChatGPT. Cuéntame algo sobre la región del Biobío. Bueno, la región del Biobío, y tú puedes ir, y usted puede comenzar a hacer preguntas cada vez más específicas. Está eso, o el caso que se ha comenzado a descubrir en Europa que tiene relación con escribirme un ensayo sobre las condiciones principales que generaron la Primera Guerra Mundial. Un ensayo que le piden a alguien de, no sé, 13 años en el colegio. Y ahí está. Y se entrega el ensayo, con estructura, etcétera. Entonces, obviamente ahí hay otro tema respecto de que ChatGPT no es un motor de búsqueda, no funciona como Google. Hace cruce de datos. Entonces, tampoco esa información está depurada, lo cual genera otro problema. Pero esto sí, está ocurriendo, cada vez hay más niños, yo lo veo, bueno, mis sobrinos que ya les tenemos prohibido, que están comenzando a utilizar esto porque al principio igual tiene algo muy cautivador, sobre todo para chicos, chicas que están en esa edad de descubrir tecnología, etcétera. Entonces esto es algo que está ocurriendo y está siendo utilizado por muchas personas, y ese es el gran problema, es que ya irrumpió, por eso yo hablaba de una irrupción. Hay una irrupción que no tiene regulación. Entonces por eso ahora se está tratando de regular, pero esto ocurre. Respecto de los alcances que plantearon algunos diputados, el diputado Lilayú, por ejemplo, el propio diputado Lago Marcino, ¿hay algo que quisieses tú comentar? No, yo quiero sincerar la disponibilidad que tenemos los y las académicas de Chile, que no somos tantos, que estamos trabajando en este tema. Lo que es curioso es que a la mayoría, al gran núcleo de académicos, académicas, nos mueve la preocupación. La preocupación por la ciudadanía. Si bien yo tengo un doctorado en filosofía de la mente, yo soy psicólogo, y la mayoría de mi investigación tiene que ver con esquizofrenia, con pacientes esquizofrénicos. Hay mucha gente interesada en salud, hay gente que está trabajando desde el derecho, pero siempre en combinación con gente del área de la salud. Entonces, nosotros tenemos una preocupación, y lo que nos ocurre también es que a veces, a mí, por ejemplo, me entrevistaron del Ministerio de Ciencia, lo cual fue una interacción súper fructífera, creo yo, pero lo que a veces nos ocurre es que tenemos varias iniciativas, harta gente dispersada, y de repente pero esto tiene que ver con esto, no vemos las conexiones, y creo que no tenemos tanto tiempo, y deberíamos como generar así como un programa de colaboración continua. Agregar, esto no es un juicio, así que no para nada, pero que, por ejemplo, esas desconexiones que tú ves, ¿se grafican en qué? Yo te lo pregunto para ir entendiendo el proceso. Cuando te pregunto desde los chatbots, es para aclarar también conceptos y no creer que lo que yo estoy pensando eso es, porque pueden ser cosas distintas. Entonces, por ejemplo, estas desconexiones que tuve, estos diálogos,
¿Qué es lo que no se conecta? ¿Qué cosas tú esperarías, por ejemplo, que esta comisión de ciencia se conectase con el Ministerio de Ciencia, o están ocurriendo, no sé si aquí me refiero bien a Maturana, pero puras conversaciones descoordinadas que son inconducentes, digamos? En ese sentido te lo pregunto, en la apreciación de lo que a ti te ha tocado vivir, ¿dónde está esa...? Bueno, por una parte tenemos, bueno, lo que la pregunta que recién usted hacía, si esto estaba pasando en paralelo, estábamos invitando a los mismos. Eso, como académica, lo vemos desde fuera. Muchas veces no sabemos cómo funciona la relación entre ustedes, entonces a veces de repente vemos esa desconexión, pero por otra parte, desde nuestra experiencia, y esto lo conversamos y ocurrió cuando en la lectura del proyecto de ley, que también hay una, se habla de precarización de la academia, en el sentido de que las personas que intentamos hacer algo de investigación, tenemos que tener tantos proyectos, porque también existen ciertas exigencias por parte de las universidades. De repente uno no sabe a qué fondo mandar una postulación, porque justo ese año las postulaciones en ese tipo de temas tal vez no eran tan esperadas. Entonces, ahora, antes de entrar, yo estaba hablando con Luca Valera, que ex profesor de la Universidad Católica de Chile y que ahora se fue a Valladolid, y decía, oye, mira, nos están invitando a escribir a tal revista sobre este tema. Decía, es que no puedo, es que realmente no puedo, porque estoy haciendo esto, entonces es como que... Y tengo que enviar este reporte. Entonces, también hay ciertas, podríamos decir, condiciones materiales que dificultan un poco eso. Y a eso me refería cuando hablaba de una institucionalidad que permitiese trabajar eficientemente. Porque no me voy a poner a mí de ejemplo, porque probablemente no soy el mejor ejemplo, pero aquí en Chile hay investigadoras muy eficientes. Hay un centro, por ejemplo, de ética aplicada en Santiago. Acá hay gente en Derecho que también trabaja. Entonces hay gente que tiene energía y que, sinceramente, desde el punto de vista de la pura experiencia, de repente cuando uno espera estas colaboraciones, como que ya una reunión, otra, bueno, y es como, ya no, yo necesito seguir escribiendo algo, tratando de decir algo sobre el tema, en una revista, en un foro, como sea. Entonces, siendo así completamente sincero, esa es mi apreciación. Se agradece porque eso ayuda obviamente a ir tomando decisiones, esa franqueza. Diputado Lago Marcino. Yo creo, presidente, que su pregunta devela las características intrínsecas del problema que estamos analizando. Producto de que los sistemas de inteligencia artificial pueden eventualmente reemplazar al ser humano en todo punto donde el día de hoy puede haber un ser humano. Y por tanto el análisis es demasiado amplio. Por ejemplo, aquí el profesor López nos plantea muy claramente las consecuencias psicológicas, principalmente, de la interacción con sistemas de inteligencia artificial. Y ahí enfoca su presentación y en ella nos da una apreciación bien clara y amplia. Pero, por ejemplo, los sistemas de inteligencia artificial también se pueden ocupar para priorizar listas de espera. Se pueden ocupar también para hacer entrevistas de trabajo a personas que pueden ser seleccionadas a través de sistemas de inteligencia artificial. En temas penal, de hecho, la Subsecretaría de Prevención del Delito nos invitó a una reunión para conocer las nuevas tecnologías que se estaban aplicando en este ámbito. Entonces, el problema una de las características más avasalladoras del problema que estamos analizando es que los sistemas de inteligencia artificial son aplicables en todo lugar donde el día de hoy hay un ser humano tomando una decisión. Y por tanto, nunca vamos a ser capaces de abordar el tema lo suficientemente integral, de forma
De hecho, aquí el profesor López planteó un tema que a mí me parece que a uno le salta la perspectiva de la responsabilidad civil y penal, porque obviamente aquí hay una persona que falleció producto de cierto grado, no vamos a entrar en quizás la polémica en sí, pero que hay un cierto grado de responsabilidad en el cambio de uso y término de condiciones de este sistema de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad civil o eventualmente incluso penal que pudieran tener los desarrolladores de dicho sistema de inteligencia artificial? Claramente este proyecto no entra en ese ámbito, porque es mucho más complejo. De hecho, también otra área son los productores de temas audiovisuales o artísticos, que también es una discusión muy amplia en los sistemas de inteligencia artificial, que es lo referente a propiedad intelectual. Por lo menos yo creo que a veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. No vamos a poder desarrollar cada uno de los ámbitos. Ahora bien, yo creo que siendo uno de los eventualmente más peligrosos a los que se ha referido el expositor, esta línea de trabajo que se ha abierto con esta exposición, creo que sí tenemos que abordarla muy bien en el proyecto de ley, porque es también donde eventualmente pueden haber más riesgos. Diputado Lagomarsino, quisiese ofrecer por última vez la palabra, si hay alguien que quiera emitir algún comentario, hacer alguna consulta. Reina el silencio. Y reinando el silencio, te queremos agradecer, profesor Pablo López Silva, por tu explicación, por lo que nos has dado a conocer, por abrir también una perspectiva más informativa. Yo te quiero decir de lo personal, digamos que claro, uno escucha inteligencia artificial y ya, pero ¿qué es y qué significa esto y esto otro? ¿Cómo estas cosas igual se van conectando para enfrentar este tema? También la sinceridad que siempre acompaña al diputado Lagomarsino, en el sentido de que el proyecto que ha presentado, que hemos adherido algunos, ¿no es cierto?, tiene un enfoque que es más bien el enfoque ético, yo diría incluso más que regulaciones, es ese enfoque que es difícil hacer probablemente distinto o más amplio, o si fuese un proyecto más amplio, bueno, habría que generar un poco mayores indicaciones. Y yo igual invitar a todos los colegas a que a raíz de estas exposiciones que hemos ido recibiendo, tal vez en su minuto, no sé eso cuándo corresponde, sí agregar indicaciones en esa línea al proyecto, o sea, para ir no perfeccionándolo a lo perfecto, que termine siendo enemigo de lo malo y que esto se demore muchos años acá. Y eso también, yo creo que este proyecto, con algunas indicaciones, es un proyecto que nosotros debiéramos proponernos como comisión sacar rápido, por la misma celeridad del cambio que tú indicabas. O sea, claro, si lo tenemos aquí, como a veces hay proyectos 2 años, 5 años, 10 años, no vamos a llegar a ninguna parte, digamos. Creo que este es un proyecto que requiere celeridad. Y quienes estamos acá, yo siempre lo digo, somos personas bien diversas, pero que en los espacios políticos que cada uno de nosotros ocupa, somos personas que por lo menos generamos influencia en nuestros ámbitos. Y yo creo que en eso tenemos una tarea, por eso lo quiero plantear. Yo creo que este no es un proyecto que debiera tomarse 1 año de tramitación, es un proyecto que avanza muy rápido, y en eso es importante que, bueno, Matías, representando al Ministerio de Ciencia, esté acá también para poner esa celeridad. Y te llevas una tarea, que es ponerle más coordinación, porque el profesor fue bastante diplomático, parecía un profesor de diplomacia en la academia, pero en el fondo lo que nos dijo es que hace falta, o que por lo menos los investigadores ven que la cosa no tiene tanta conexión, que hablamos en 2 mundos distintos. Yo te quiero volver a agradecer, Pablo, por tu presentación, por tu presencia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.